Hola, ya estoy aquí y vamos a comenzar con la lección número 14. Yo soy Mireya y les agradezco profundamente su compañía. Antes voy a continuar leyéndoles otros 3 puntos del significado de los milagros. Dice lo siguiente, en el punto número 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Me puede fascinar este punto. El milagro es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo y reconocer simultáneamente tu propia valía y la de él. Fíjense qué maravilloso es este punto si realmente somos conscientes de esto. Bueno, pues vámonos directamente a la lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas hacia donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó especificar el desastre, por lo tanto no es real. Dice en el punto más siguiente que seamos directos con la situación que nos esté causando preocupación y lo digamos, Dios no creó esta situación, por lo tanto no es real. Bueno, les decía al principio que yo cuando leí, comencé a leer este libro, leía las lecciones y luego leía un capítulo del texto o una página, dependiendo. Entonces les voy a leer en la página 69, en el punto número 3, dice: cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego.
reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Pues bien, vamos a llevar esto a la práctica. Esto es de ponerme conscientemente en mi instante santo, en la mañana, en la tarde, en la noche, darme un tiempo para meditar esta lección. Esta lección, desde mi punto de vista, siento que es una gran piedra de ese gran cimiento que les comentaba. Aquí ya me está diciendo directamente que el mundo que veo no tiene nada que ver con la realidad. Es mi propia obra y no existe. Es mi propia invención, es mi propio sistema de pensamiento, mis propias creencias. Y luego en el libro de texto me habla, por ejemplo, de la depresión. La depresión es la sensación que yo estoy sintiendo de que carezco de algo que deseo tener. Es mi propia sensación, mi propio ego, es mi propio pensamiento. Entonces aquí voy a practicar el día de hoy. Dios, hablando por ejemplo, Dios no creó esta depresión. Dios no creó esta depresión, esta ansiedad. Por lo tanto, no es real. Dios no creó esta pandemia. Por lo tanto, no es real. Dios no creó este pleito entre estos personajes, por lo tanto, no es real. Dios no creó esta enfermedad, pero ir específicamente aquí dice, ¿qué enfermedad? Dios no creó este gastritis, por lo tanto, no es real. Déjenme les platico algo que ahorita estoy recordando. Una vez me cuestionó una de mis hijas, hace poco de hecho, Dios, así, tajante, Dios permite que haya esta pandemia, Dios permite la muerte, Dios permite todo lo que pasa, los accidentes, ahora sí que como dice, el libro es fuerte, los horrores del mundo, la miseria humana, yo le llamo cosas raras y extrañas. Dios me cuestionaba bastante ella, Dios lo permite, Dios lo hace, y así fuerte, y así diciendo que Dios, y yo defendiendo a Dios, ¿verdad? Pues por supuesto que no, Dios no creó esto horroroso que los propios humanos hemos propiciado. Desde mi punto de vista, nosotros con nuestra propia mente, nuestro propio sistema de creencias, nosotros con nuestra manera de hacer del mundo, es que hemos propiciado este mundo más. Este mundo no tiene ese significado. Yo misma le he dado ese significado. Yo misma tengo esa percepción de este mundo. Pero yo puedo cambiar eso. Aquí lo dice. Yo puedo cambiar de mentalidad. Y claro que es un proceso doloroso y no lo entiendo. O sea, ¿cómo que Dios no creó esta enfermedad del cáncer? O sea, niños muriéndose de cáncer, por poner un ejemplo. Esa pandemia donde decía ayer en el video de ayer, de antier, esta pandemia donde se está muriendo gente. Dios no creó esto. ¿Cómo lo entiendo? No es fácil entender estas situaciones que se tornan difíciles, que se tornan dolorosas. ¿Cómo lo entiendo? Pero tampoco puedo echarle la culpa a Dios. También comentaba, y lo comento muy seguido esto con mis amigas, con personas. Por ejemplo,
¿Es culpable Dios de que un personaje se muera cuando ese personaje ha tomado vino, ha tomado alcohol, drogas, se ha alimentado mal, no pone de su parte para ser mejor humano, él mismo? Entonces se muere y tiene la culpa Dios. Dios tiene la culpa de que ese personaje se haya muerto por alcoholismo, por drogadicción, ¿tiene la culpa Dios? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios de todo lo que pasa? Desde mi punto de vista, y así como que a mí cuando me cayó el 20 de eso, dije, wow, es que Dios no tiene la culpa de nada de eso, porque siempre estamos, ay, es que es la voluntad de Dios, o ay, es que esto. Pues Dios no tiene la culpa de nada de esto. Yo así lo creo. Es mi propia percepción. Y por eso, precisamente cuando me llegó el curso de milagros a mi vida, cuando llegó este aprendizaje a mi vida, fue que me pudo fascinar, porque comprendí más cosas y pues, wow, se me abrió todo un panorama de ver realmente en dónde estoy yo como personaje aquí en la tierra y lo que Dios es en verdad. Dios es amor absoluto. Y por supuesto que Él no permite nada de lo que estamos viviendo en este planeta Tierra, de lo que cada ser humano decide vivir, decide ser, decide hacer. Decidimos nosotros cómo voy a vivir este viaje en este planeta Tierra. Y Dios es un caballero, Jesucristo es un caballero. Si yo le abro la puerta de mi corazón, Él entra. Pero si no, Él no entra. Entonces, corazones, ya me extendí como siempre. Créanme que no quiero hacer estos videos tan largos, pero a veces lo amerita. Solamente vamos a quedarnos con esto que ya les digo en todos los videos. Pues solamente vamos a quedarnos con esta frase. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no lo creó. Esta situación no es real. Meditemos en esto, por favor. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Y recuerden que desde mi punto de vista, es mi experiencia, es lo que yo creo, es lo que yo siento, pero tampoco voy a decir que es la verdad absoluta. Los quiero mucho y hay muchísimo que aprender y muchísimo que meditar. Los abrazo y los veo mañana en la lección 15. Recuerden darle like. Ya los quiero. Besos.